gracias al comité organizador por haberme invitado a estar aquí. Y voy a empezar con mi charla. Me agrada mucho que la radioembolización se asocia a la hipertrofia del lóbulo hepático. Hace años, mirando charlas antiguas, en las conclusiones se decía a modo de refilón: y por cierto, un efecto secundario de la radioembolización es que provoca hipertrofia del futuro remanente hepático. Y esto ha pasado de ser una especie de cosa que se decía de pase y de refilón a convertirse en un tema central de discusión. Vale, bueno, la cirugía hepática, como ya os he dicho antes, se centra en dos pilares básicamente. Uno es conseguir la resección de la lesión, aquellas lesiones que son irresecables, convertirlas en resecables, y esto es en función del número, tamaño y sobre todo la localización de las lesiones. Y el segundo pilar es conseguir que el remanente hepático tenga no un tamaño, sino una función adecuada suficiente para mantener con vida al paciente. Las cifras mínimas del volumen del futuro remanente hepático ya se han citado, que son las que aparecen en la literatura, vamos. Y entonces, a ver. Vale, ¿qué técnicas existen? Bueno, hemos visto la embolización portal, más o menos la deprivación portal. Las técnicas quirúrgicas básicamente son dos. La que antiguamente se practicaba y se sigue practicando, es la hepatectomía en dos tiempos, que se asocia a la ligadura portal. La ligadura portal, el problema que tiene es que es una oclusión proximal de la porta, con lo cual no evita la posible formación de colaterales portoportales que impedirían el crecimiento del remanente hepático. Y la nueva técnica quirúrgica que ha hecho aparición relativamente hace poco tiempo es el ALPS, ¿no? Que es la asociación de la partición hepática con la ligadura portal, que se hace en dos etapas. Y cuando hablo del ALPS, en realidad deberíamos hablar de los ALPS, porque hay distintas formas de hacer la técnica y creo que Rubén nos hablará luego de esto. Vale. La técnica endovascular es la embolización portal, las otras dos son técnicas quirúrgicas. El grado de hipertrofia que se alcanza es más alto en la embolización portal que en la hepatectomía en dos tiempos. El grado de hipertrofia mayor se consigue con el ALPS, eso es cierto, a expensas y en menor tiempo, en una semana. El precio a pagar es la presencia de complicaciones, la morbimortalidad asociada con la técnica. Según qué técnica se aplique también, la morbimortalidad difiere entre una técnica y otra. Y la embolización portal, el problema que tiene es que no previene el crecimiento del tumor, incluso a veces puede llegar a estimularlo, y por eso hay pacientes en los que se consigue una hipertrofia satisfactoria, pero hay progresión tumoral. Y ese es el problema que presenta la embolización portal, en mi opinión. Haciendo una revisión publicada de los resultados de las resecciones quirúrgicas tras embolización portal, se vio que había progresión en un número, bueno, no elevado, pero sí significativo de pacientes. La otra cosa que no funcionaba era el grado de hipertrofia insuficiente alcanzado, y por eso yo creo que la radioembolización puede tener un papel que jugar en estos casos, porque la radioembolización, a diferencia de la embolización portal, sirve también para conseguir control local del tumor, y esta es la gran diferencia. ¿Qué grado de hipertrofia podemos alcanzar mediante la radioembolización? Bueno, pues las cifras publicadas son muy variables, pero oscilan entre un 20, 25, 30% hasta un 45%. Por lo tanto, el grado de hipertrofia que podemos alcanzar mediante la radioembolización es por lo menos igual de bueno que con la embolización portal, si no mejor, y en algunos casos similar al que alcanzamos con el ALPS. Entonces, la pregunta sobre si la radioembolización sirve para alcanzar un grado de hipertrofia suficiente, la respuesta a eso es sí. La segunda pregunta es que, como ya he dicho antes, Arantxa, no es solo cuestión de tamaño, sino que es también cuestión de funcionamiento. Podemos tener un remanente hepático grande, pero con un funcionamiento inadecuado que lleva a la insuficiencia hepática. Entonces, la pregunta es, ¿podemos alcanzar una función hepática suficiente mediante la radioembolización hepática en el futuro remanente hepático? Los estudios que se hacen con nebrofenina, como ha comentado Arantxa, vemos que hay una variación del volumen. Vemos que en el lóbulo no tratado se produce un aumento de volumen del 12% y una disminución del volumen en el lóbulo tratado. Y vemos que la tasa de aclaramiento de la nebrofenina
En el lóbulo no tratado aumenta hasta 3,6 desde 1,2, mientras que en el lóbulo tratado disminuye. Por lo tanto, la respuesta es, si se puede alcanzar una funcionalidad suficiente, la respuesta a eso es sí. Y también la pregunta es, ¿y qué grado de funcionalidad alcanzamos? Este es el mismo estudio. Si vemos la gráfica de la izquierda, es la gráfica de la función, la de la derecha es la gráfica del volumen. Si miramos a la gráfica de la función, vemos aquí, esto es la función antes del tratamiento de todo el hígado. Y esto es la función después del tratamiento en el lóbulo tratado y vemos que hay una disminución de la función hepática. Pero luego, en el lóbulo no tratado, vemos que hay un incremento de la función con respecto a la función que había antes. Por lo tanto, el grado de función que podemos alcanzar es suficiente para mantener, para evitar el fallo hepático. Vale. Otra pregunta es, una vez hecha la embolización portal, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer la cirugía? En el ALPS, el crecimiento del lóbulo se consigue en una semana, 10 días. Con la embolización portal se consigue en 4 o 6 semanas. Con la deprivación hepática asociada a la embolización portal es algo similar. Con la radioembolización es algo distinto. Aquí hay que ser pacientes. El grado máximo de hipertrofia se consigue meses después, pero meses después es muchos meses después. Incluso un año después, el remanente hepático puede seguir creciendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado es, ¿cuánto debemos esperar que haya crecido antes de intentar la cirugía? Pues lo que se recomienda es esperar un tiempo aproximado de unos 3 meses. Esto que en principio puede parecer una desventaja, el tener que esperar, luego enseñaré o demostraré por qué a veces no es una desventaja, sino que puede ser incluso una ventaja. Vale. La otra pregunta es, la presencia de hipertensión portal contraindica la cirugía. Entonces, el aplicar una técnica que nos va a provocar o nos puede provocar hipertensión portal no tiene sentido, porque habrá pacientes a los que se les niegue la cirugía al haber desarrollado una hipertensión portal a consecuencia de la técnica. Entonces, la pregunta es, ¿la TARE provoca hipertensión portal? Y hay observaciones viendo cómo hay un volumen aumento del... Este es un trabajo nuestro de Pamplona, hay un volumen de tamaño del bazo después de la radioembolización, pero esto no tiene una repercusión clínica. La cifra de plaquetas permanece constante, no hay un consumo de plaquetas a expensas de eso. Y sí es cierto que aparecen signos nuevos de hipertensión portal. En la serie nuestra, en 6 de 83 pacientes incluidos en la serie, o sea, en el 7% de pacientes, aparecieron signos nuevos radiológicos de hipertensión portal. 4 pacientes con hipermobilización de la vena umbilical y 2 pacientes con varices. Pero estos estigmas o estos signos de hipertensión portal pueden explicarse, ya que 5 de estos pacientes tenían otras posibles causas de esto al inicio, como era la presencia de trombosis portal, cirrosis o progresión del trombo tumoral portal. Entonces, la respuesta sobre si la TARE provoca hipertensión portal, en principio parece que no. Vale. Otra pregunta es sobre si es segura la cirugía tras la radioembolización. Esta es la primera publicación sobre cirugía tras radioembolización. Es del año 2009, está hecha por Gulek y es un tumor de cérvix en una paciente a la que hicieron 2 procedimientos de radioembolización y posteriormente fue operada. Entonces, lo que vieron es, al hacer la resección hepática, vieron que había una atrofia considerable del lóbulo derecho, que era el lóbulo tratado, con una gran hipertrofia del lóbulo izquierdo. Esta pregunta, es decir, hace unos años, ahora estamos en el 2022, cuando empezamos la radioembolización en el 2003, septiembre del 2003, fue el primer paciente que tratamos, 2003, 4, 5, 6, los cirujanos tenían sus dudas sobre operar a estos pacientes, más que nada porque temían, no por la seguridad del paciente, sino por su propia seguridad. Es decir, entendían que era un paciente que llevaba unas esferas radioactivas en su interior y preguntaban cuánto tiempo tiene que pasar hasta que esas esferas dejen de ser radioactivas y no nos afecten a nosotros, ¿no? Yo creo que ese escalón ya está superado y hay un estudio que se publicó en el 2017, creo que que muestra,
Es un estudio retrospectivo de 100 pacientes de 16 centros, este es un estudio de Fernando Pardo, en la que a estos pacientes 3/4 partes de ellos fueron sometidos a resección hepática y un cuarto de ellos, un tercio de ellos, a trasplante hepático. Las cirugías de resección fueron menores en 20, mayores en 32 y hepatectomías extendidas, o sea, complejas, en 19 de ellos. Y el futuro remanente hepático fue expuesto a radioembolización en 25 de estos pacientes que fueron resecados. Entonces, la tasa de complicaciones peri y postoperatorias, incluso a 90 días, no difieren de las tasas de complicación de la cirugía clásica sin radioembolización previa, con lo cual quiere decir que se intuye que la cirugía traslatare es segura. Hubo cuatro muertes en la cohorte de pacientes, pero ninguna de ellas se atribuye a los efectos de la radioembolización. Y esto es un artículo que está en fase de publicación ahora, que es la experiencia nuestra de Pamplona. El primer autor es el doctor Aliseda, que es uno de nuestros compañeros cirujanos, y todavía no está publicado, y analiza un poco la experiencia nuestra en Pamplona, ¿no? Entonces, hay una cohorte de 34 pacientes, de los cuales 21 han sido resecados. Ahí se muestra los días de estancia hospitalaria, la tasa de complicaciones. Las complicaciones posquirúrgicas se miden con una escala, que es la escala de Clavien-Dindo, que no sé si tú mencionarás esto más tarde, Rubén, pero básicamente grados 3 y 4 de la escala de Clavien-Dindo en el total de las resecciones está en torno al 19%. Un aspecto importante es, si os fijáis en la columna esta de aquí, es esta de aquí, vemos que las resecciones muchas son laparoscópicas. Nuestros compañeros cirujanos tienden a hacer cada vez más cirugía laparoscópica, y de hecho esa es la tendencia hoy en día. O sea que la otra pregunta es segura la cirugía laparoscópica traslatare? Y yo creo que la respuesta a eso es sí también. Entonces, estas tasas de complicaciones pues, no, son similares a las mejores series quirúrgicas. Es decir, vale. Otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánta actividad, cuánto itrio 90 debemos administrar para conseguir el efecto de hipertrofia? A esto en realidad no hay una respuesta científica, sino que es conocimiento empírico. Hay un artículo publicado por un grupo francés en el 2018, creo que es, esta referencia ahí abajo, en el que vieron que en el 90% de los pacientes que obtuvieron una dosis absorbida en el hígado sano, superior a 88 Grays, obtenían una hipertrofia superior al 10%. Entonces, las cifras la imagen que tenemos aquí abajo es una imagen nuestra. Nosotros, esto es con esferas de vidrio. Nosotros utilizamos esferas de resina. Entonces, la utilización de un tipo de esfera a otra quizá también tenga implicaciones, más que nada por la carga embólica. Con las esferas de resina inyectamos un número mayor de esferas con menor carga por esfera, aunque la carga por esfera ahora, es decir, la puedes decidir de antemano, esferas más calientes o menos calientes. Con las esferas de vidrio es lo mismo, el número de partículas que inyectas es menor en comparación con las de resina. Aquí de lo que se trata es de obtener una distribución lo más homogénea posible dentro del parénquima para que la atrofia también sea homogénea. No nos interesa tener mucha radiación en focos aislados y poca en otros, sino que nos interesa alcanzar una distribución uniforme con una tasa de dosis absorbida uniforme en toda la zona a tratar. Y parece ser que la cifra de 80-85 funciona, y esa es la cifra con la que nos estamos manejando hoy en día, pero sin ningún respaldo científico, simplemente conocimiento empírico. ¿Qué pasa con la neoadyuvancia? La palabra neoadyuvancia todavía no ha sido mencionada. Eso quiere decir que la radioembolización tiene algo más que ofrecer, además de provocar hipertrofia del remanente hepático. Y lo que tiene que ofrecer es control del tumor, que ninguna de las otras técnicas ofrece. De hecho, en el estudio SIRFLOX, eran pacientes, no sé si estáis familiarizados con el estudio, es un estudio con dos brazos. Uno eran pacientes son pacientes con carcinoma colorectal, un brazo se trataba con quimioterapia estándar, con FOLFOX, y el otro brazo era lo mismo, más la adición de la radioembolización. Y se vio, analizando los resultados, se vio que había pacientes que no eran resecados,
pero que eran potencialmente resecables. Esto se vio a posteriori. Y esto puede ser porque algunos centros en los que eran tratados los pacientes pues no contaban con la experiencia suficiente para hacer resecciones hepáticas, ¿no? Entonces, en un estudio posterior, cuando se finalizó el reclutamiento de pacientes, se vio que la tasa de resecabilidad de los pacientes a los que se añadía radioembolización era mayor que aquellos en los que se les daba solo quimioterapia. Y esto era estadísticamente significativo. De hecho, la tasa aumentaba de un 22%, no lo viendo aquí, a un 31%. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, este es un artículo también de Pamplona, de Mercedes Iñárritu, en la que vemos cómo ella demuestra o presenta unos casos en los que vemos cómo la radioembolización consigue control del tumor. Estos son casos de hepatocarcinoma, los dos eran de colorectal, esto es hepatocarcinoma, y vemos cómo hay una reducción significativa del tamaño del tumor. Esto es importante porque muchas veces nos vamos a encontrar con lesiones borderline que están tocando una vena hepática o la vena porta, que las hace irresecables. Si conseguimos radioembolizarlas, disminuir su tamaño, las conseguimos resecables y a la vez conseguimos una hipertrofia del futuro remanente hepático. Por lo tanto, como ya he dicho antes, la oclusión portal puede estimular el crecimiento tumoral a través de diversos mecanismos. La radioembolización, al contrario, lo que hace es evitar el crecimiento tumoral y es lo nuevo que nos aporta. Y lo hace a través del complejo atrofia-hipertrofia lobar. No se sabe muy bien cómo es esto, pero parece ser que hay una liberación de una serie de factores, interleuquinas, factores de crecimiento, metaloproteinasas de matriz, etcétera, que provocan la hipertrofia del lóbulo. Entonces, con la TARE lo que conseguimos es inducir la hipertrofia, minimizando el riesgo de progresión. Y el efecto es diferido varios meses, como he dicho al principio de la charla. ¿Por qué yo creo que puede ser beneficioso esto? Porque esto nos permite una selección natural de pacientes. Hay pacientes que son resecables, que los podemos resecar después de un ALPS, una semana después de la embolización, 4 semanas, 6 semanas después, pero ¿qué pasa? Que tienen unas biologías tumorales agresivas. Esos pacientes van a ser sometidos a una cirugía, pero semanas, meses, pocos meses después, vamos a ver crecimiento del tumor otra vez en nuevas zonas. Y si conseguimos provocar una hipertrofia hepática duradera en el tiempo y esperar a la cirugía, podremos de alguna forma filtrar a aquellos pacientes que tienen una biología no adecuada para no someterles a una cirugía de resección hepática que no les va a conferir ningún beneficio. Por lo tanto, como conclusión, diré que la radioembolización permite dos cosas a la vez: controlar el tumor e inducir la hipertrofia. El grado de hipertrofia puede alcanzar tasas del 45%, por lo tanto es tan efectiva como cualquiera de las otras técnicas, y que la hipertrofia se produce durante semanas y que nos permite identificar a aquellos pacientes con biología adversa que no se beneficiarían de una resección. Gracias por escucharme.